El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos. Cuando éramos chicos, con mis hermanos y mi hermana, nuestro abuelo, que había venido de Galicia, nos contaba muchas historias y muchos cuentos de allá, detrás de los mares, pero también de acá, de la historia de la familia, cómo había empezado, ¿no? Acá, primero en el interior, después en Buenos Aires. También nos llevaba, me acuerdo, y quizás son como mis primeros recuerdos de fe, era muy devoto de Santa Lucía, protectora de la vista, ¿no? Nos llevaba al santuario de Santa Lucía, en la capillita de atrás, y también para la fiesta de Santa Rosa. A su modo nos transmitía la memoria y la fe y la oración, rezar. Esas son las 3 cosas, dice el Papa Francisco, y estamos en la jornada mundial de oración por los adultos mayores, abuelos y abuelas. Y el Papa dice esas 3 cosas. Dice: las personas mayores, y les dice, y se dice a sí mismo: yo era un abuelo que me estaba por jubilar, ya estaba preparando la pensión y me eligieron obispo de Roma. Diciendo, nunca hasta el último día uno puede decir: ya no tengo nada que hacer, mi misión se terminó en la vida. Y él dice, estas 3 cosas son las que las personas mayores tienen siempre para transmitir a las nuevas generaciones: la memoria, el recuerdo. La memoria sirve para encontrar el camino hoy, la transmisión de la cultura y de la fe, ¿no? Del modo de vivir, del estilo. ¿De dónde aprendemos a hacer las ricas comidas que hacían las abuelas, las mamás? Nos viene las empanaditas, qué sé yo, asado. Y al mismo tiempo la oración. Dice yo la intercesión. La oración muchas veces es más poderosa que muchísimas obras que podamos hacer.
Esto mismo lo sabía bien el pueblo de Israel, el pueblo que nos transmitió a nosotros la Biblia. Por eso la ley de Dios manda que los oria. Y nosotros sabemos por ellos que Dios quiso liberar a ese pueblo, que eran unas tribus dispersas, que estaban esclavas en Egipto. Dios quiso sacar a ese pueblo y para eso eligió a Moisés. Conocemos esa historia, la Pascua, que quiere decir paso, el paso del mar, el camino por el desierto, donde el pueblo protestaba enojado porque no tenía que comer, y Dios le dio el maná, el alimento, lo acompañó a lo largo del camino, le dio en la montaña su ley, y le dio una tierra para vivir. Dios quería que todos esos que andaban dispersos fueran un pueblo, una unidad, que no estuvieran fragmentados y separados. Dios siempre quiere que nos salvemos juntos, eso que dice el Papa Francisco y que se repite por tantos lados, pero nadie se salva solo, esto que estamos viviendo tanto en la pandemia. ¿Cuánto nos necesitamos unos de otros? Nos salvamos juntos, nadie se salva solo, y así nos hizo Dios. Jesús, en el Evangelio que acabamos de leer hoy, también quiere mostrarnos, a través de un signo. El Evangelio de Juan nunca nos habla de milagros, sino nos habla de signos, como diciendo, estas obras maravillosas que hace Jesús no son magia, son como la señal de algo que nos quiere decir hoy a nosotros, un signo, como es la bandera, es el signo, símbolo de la patria, ¿sí? Entonces, ¿qué signo? Si lo leemos con mucha atención, miren esto. Dice que a Jesús lo sigue, Jesús sube con sus amigos a la montaña. ¿Quién había antes que eso en el antiguo Israel? Moisés. Nos está diciendo, este es un nuevo Moisés que viene a sacar no solo a este pueblo, sino a la humanidad entera de la esclavitud, del sometimiento. Los bien los alimenta. Por eso a esa multitud, con lo poco que tienen, con lo poco que le ofrecen, Jesús hace que todos puedan comer, los alimenta. Y fíjense que así como el pueblo en el desierto se impacientaba con Dios y le protestaba, ¿cómo le vamos a dar de comer? ¿No? También en el Evangelio, ¿cómo hacemos? ¿Ven ese signo tan grande? Dice que lo querían agarrar para hacerlo rey, lo querían meter a Jesús en su proyecto. Entonces vas a ser un buen gobernante para nosotros si nos diste de comer acá. Y Jesús sube solo a la montaña, como hizo Moisés. Porque así como Moisés subió a la montaña y el pueblo quería manipular a Dios y se hizo un ídolo para decir, bueno, este es el Dios que me nos conduce, Jesús tampoco se deja manipular. No se deja meter en esos proyectos demasiado humanos, demasiado cortos, porque Él tiene un proyecto mucho más grande, superior. Jesús nos libera para formar un pueblo. Necesitamos esto que nos transmiten los viejos, la memoria. La memoria es necesaria para tener esperanza. Solamente las personas y los pueblos que tienen memoria pueden tener esperanza y construir algo juntos. Si cortamos la raíz, el árbol no crece. Muchas veces se descarta lo que nos puedan aportar los mayores. Y este viejo no sabe nada de Twitter ni de TikTok, no sabe nada de las transmisiones que estamos haciendo. Sin embargo, hay una sabiduría que solamente la vida puede dar, la historia puede dar, y que no se consigue en ninguna universidad. Es la experiencia que nos da la vida misma. Y eso nos hace construir. Si yo aprendo, puedo construir una historia para adelante. Todos nosotros estamos llamados, nuestra vocación, la segunda lectura nos decía que
todos tenemos una vocación, compórtense de una manera digna de la vocación que recibieron. La vocación no es solo ser médico, maestra, poesía, cura, casarme. Es conservar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz. Todos estamos llamados a construir la unidad, ese pueblo, esa familia de Dios en la humanidad. Si nosotros nos corremos de ese lugar, nos frustramos. Solitos podemos vivir muchas cosas, pero terminamos encerrados como en un muro de egoísmo, con vivir una familia donde todos tengan lo que necesitan para vivir. Miren qué lindo, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una misma esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios Padre que está sobre todos, que penetra todo y está en todos. Esta unidad no es algo que nos fabricamos, es como si dijera, Dios nos creó así. En el fondo de nuestro ser hay una marca, la unidad de Dios. Ese Dios uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno, nos impulsa a la unidad. Por eso en medio de esta sociedad tan fragmentada, en medio de familias peleadas, en medio de grietas, en medio de una humanidad con tantas guerras, estamos invitados a encontrarnos, a la fraternidad. La memoria buena de la humanidad nos conduce hacia eso, a construir una familia. Y empezamos en lo chiquito. ¿Qué puedo hacer yo con tanto? Podríamos decir como a Jesús. ¿Qué hacemos con 5 pancitos? El pan de cebada era el pan de los pobres. Entonces, 5 pancitos de cebada para 5.000 personas, 2 pescaditos. ¿Qué podemos hacer? Si ponemos lo poco nuestro en este inmenso proyecto de Dios, Dios va surciendo, tejiendo por dentro esta unidad. Hoy recordamos a Sara, recordamos a muchos más que nos transmitieron todo su amor, que nos transmitieron tantas cosas. Eso no se pierde, no se pierde. En Jesús, ellos están con nosotros. Nosotros lo que recibimos de ellos, la historia continúa. Y ellos siguen presentes en esa historia. Jesús hoy nos va a repartir el pan, como lo hizo con esa multitud. Ese poquito que le traemos, que es nuestra vida, nos vuelve a alimentar a todos. Que así sea.